Entonces, que entendamos que la alimentación no saludable nos genera impedimentos para la gestión de nuestras emociones. Entonces, aunque a lo mejor ahora me apetezca eso, sé que luego me va a costar gestionar un poquito más, a lo mejor si en este momento tengo un poquito más de ansiedad o estoy un poquito más triste, ¿no? Entonces, el estilo de vida se basa mucho en no ponernos más piedras en el camino. Cuando hablamos de esperanza, cuando decimos que nuestro cerebro es plástico, es decir, que tiene la capacidad de reorganizarse, por tanto de cambiar, esto normalmente lo acogemos con alegría. ¡Ah, qué bien! Sin embargo, el cerebro tiene esa misma capacidad también si lo queremos llevar hacia hábitos que no son saludables. También va a cambiar, se va a reorganizar para incorporar aquello que yo no estoy haciendo bien en este caso. Entonces, lo importante es que esa plasticidad, es lo que decía Ramón y Cajal, sea dirigida. ¿Dirigida a qué? Dirigida a crear una mejor versión de nosotros mismos. Entonces, cuando hablamos de que el cerebro tiene esa capacidad de transformarse, que nos da, pues como tú dices, ese lugar a la esperanza, siempre la siguiente pregunta es, bueno, ¿y qué quiero construir, ¿no? La voluntad. ¿Hacia dónde quiero llevarlo? Pues veo que estoy aquí, veo que normalmente hago esto, veo que normalmente me pasa esto, veo que normalmente pienso así. Voy a intentar dirigir mis esfuerzos, mis intenciones a que el cerebro cambie esos circuitos. Por supuesto, no es fácil y por supuesto se requiere de mucho esfuerzo, pero sobre todo de voluntad. Pero afortunadamente ahora reconocemos que el cerebro es plástico, porque antes de que aquello se descubriese se pensaba que el cerebro era duro. Es decir, yo soy así y soy así, y eso no se puede tallar, no se puede cambiar. Ahora, pues al ver que es plástico, nos deja ese lugar. Yo creo que la biología nos invita a que intentemos transformarnos diariamente. Yo creo que lo primero y lo que nosotros hacemos mucho énfasis en la investigación es primero desarrollar esa capacidad de autocontemplación, de observarse a sí mismo, ¿no? Con un toque de ecuanimidad. Voy a observar a ver cómo soy, ¿no? Como si yo fuese mi misma doctora y yo fuese la misma paciente. No voy a ver cómo es Naza, voy a ver cómo es, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque se ha visto que muchas veces iniciamos técnicas o cambio de hábitos sin antes conocer qué es lo que queremos cambiar, ¿no? Entonces, empezar observándose y seguir observándose, pues siempre es como un paso que es inicial. Pero luego, si podemos hablar de los hábitos de estilo de vida que todos podemos ir incluyendo, que no hace falta tampoco una gran introspección de cómo estoy, ni hay que reconstruir la casa desde cero, es comenzar con lo que es la medicina del estilo de vida, ¿no? Y que nosotros vemos cómo al influir sobre el cuerpo influye sobre el cerebro y esto ya nos proporciona herramientas y cambios cerebrales que no son generalmente saludables. Por ejemplo, hacer un poco una contemplación, una observación de cómo es mi dieta normalmente. ¿Cómo como? ¿Qué hay? ¿Qué es esto? ¿Esto es lo más saludable? Podemos consultar a muchos profesionales. Yo siempre digo que a lo mejor invertir nada, el tiempo cada uno lo que pueda y preguntarle a un profesional cómo puede ir introduciendo cambios en su dieta es una inversión fantástica. Si no, pues tenemos mucha literatura, mucha divulgación que sea rigurosa en las redes, eso también es verdad, ¿no? Pero observar, ¿y esto me sienta bien? ¿Esto no? ¿Estoy haciendo el ejercicio, el movimiento suficiente? A lo mejor no, a lo mejor paso mucho tiempo sentada, a lo mejor podría incluir algo poco a poco, el ejercicio, la nutrición y la estimulación cognitiva, alimentar nuestra curiosidad. Esos son los tres pilares de un proyecto que lideró la Universidad de Finlandia y que se han convertido en la base de la medicina preventiva. Dieta, ejercicio físico y estimulación cognitiva. ¿Qué es eso? Pues voy a hacer cosas que me gusten, voy a desarrollar mis intereses, voy a ejercitar la memoria, voy a alimentar mi curiosidad, voy a incorporar más movimiento en mi vida. Yo siempre he dicho, soy una gran defensora del baile, ¿no? Porque me parece que es muy integral y que engloba muchas cosas y además anímicamente es maravilloso. Pero bueno, cualquier forma de movimiento se aconseja que sean como unos 120 minutos a la semana. Si no podemos hacer eso y aunque lo hagamos, se ha visto que el movimiento incorporado a lo largo del día en pequeñas dosis tiene un beneficio tremendo.
Por ejemplo, estoy toda la mañana en la oficina, frente al ordenador o en mi puesto de trabajo. Pues cada hora hago un poquito de movimiento. A lo mejor me levanto y me agacho 2 o 3 veces, unos minutitos. Lo que se llaman los snacks deportivos, que se ha visto que vienen muy bien. Y luego eso, la dieta, a ver qué como, uy, esto me apetece, pues que a lo mejor eso luego me va a venir mal. Entonces, que entendamos que la alimentación no saludable nos genera impedimentos para la gestión de nuestras emociones. Entonces, aunque a lo mejor ahora me apetezca eso, sé que luego me va a costar gestionar un poquito más, a lo mejor si en este momento tengo un poquito más de ansiedad o estoy un poquito más triste, ¿no? Entonces, el estilo de vida se basa mucho en no ponernos más piedras en el camino, Ujú. sino intentar allanarnos un poquito el camino para intentar llevarlo un poco mejor. Si eres capaz de ponerte en perspectiva, se activan zonas cerebrales con una intensidad que no lo hacen cuando está involucrado en otras acciones. Eso vio en la Universidad de Nueva York, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que también se ha visto es que las personas que tienen capacidad de introspección tienen una salud mental que es más estable. ¿Por qué? Porque aquel que niega mirarse, que tiene pues esa resistencia a la introspección, el caso extremo, por ejemplo, es el narcisista, ¿no? Donde ni se puede plantear mínimamente una autocrítica y la culpa puede ser devastadora para ellos. Pues ahí no hay una capacidad de aprendizaje. Se convierten en grandes sufridores y personas que hacen muchísimo, Claro, muchísimo daño, ¿no? claro. Entonces, explorar en nosotros mismos, pero yo creo que fíjate, eso también es algo que es muy interesante, porque yo a veces pienso, incito a las personas, vamos a explorarnos y tal, pero es como muchas veces pienso, a lo mejor estoy como invitando a la gente que se lance al mar, en pleno océano a nadar, y no nos han enseñado a nadar. ¿No? Entonces, ¿qué significa mirar hacia adentro? ¿Qué significa la introspección? ¿Qué puedo esperar y qué no? De lo que observo, ¿qué es lo que a lo mejor no es tan sano y esto es más normal, ¿no? Entonces, por eso yo muchas veces invito a que entre todos construyamos un acercamiento mucho más prudente, ¿no? Es muy importante que cada vez haya más estudios, que cada vez haya más divulgación y que esto se incorpore desde las escuelas, ¿no? Porque si no, y de mírate y que miro, ¿no? Nada, pues lánzate al océano, yo creo que no sé nadar, ¿no? Claro. Entonces, creo que es importantísimo que los profesionales pues vayamos estudiando, ¿no? ¿Qué significa? Ahora bien, lo que sí que podemos empezar a hacer es desarrollar esa capacidad de ponerse en perspectiva, como tú decías. Pues estoy viviendo una emoción, ha pasado no sé qué, algo ha pasado. Y entonces eso pues se manifiesta en mi cuerpo, en mí, ¿no? Hay emociones que a veces son muy difíciles, ¿no? Pues dar como un paso hacia atrás y decir, voy a observar qué me está pasando. Como si simplemente observase, imagínate que fuera un investigador o que fuera un personal sanitario, voy a observar qué me está pasando. Aunque es a mí misma la que me está pasando y no me puedo salir, pero ponerte un poquito en ese paso hacia atrás te hace coger una perspectiva que desde el punto de vista cerebral lo que se ve es que pasamos de tener como un control más desde delante hacia un poquito hacia atrás. Entonces es un acercamiento que es mucho más prudente, que es mucho más humilde. Simplemente me asomo a mirar. Hay un escritor que a mí me gusta mucho y dice, de vez en cuando me asomo a la ventana a ver qué veo. Me asomo a mirar, no pretendo cambiar nada, porque es que seguramente ni sé cómo tengo que hacerlo. Y seguramente si hago algo lo voy a hacer mal. Entonces empecemos como voy a observarme, voy a observar qué me pasa, sabiendo que muchas de esas reacciones son automáticas, son aprendidas, pueden ser culturales, pueden ser heredadas, ¿no? Porque en salud mental hay un problema y es que nos culpabilizamos y responsabilizamos de todo. Y esto nos genera también mucho dolor, Claro. ¿no? ¿Cómo no vas a estar así? O sea, a lo mejor la situación es, ¿cómo no vas a estar así? Obsérvalo, obsérvalo. Y entonces en ese observar, lo que se observa es que las zonas del cerebro que están más involucradas en la calma se activan. Entonces dices, aunque la situación es difícil, pero te observas la situación con un poco más de firmeza. A mí me gusta mucho, estudiamos mucho. Yo empecé estudiando meditadores que eran profesionales, expertos, muchas horas de meditación al día, que viven en un monasterio. Interesantísimo, fascinante. Pero un momento que dije, ya, pero esto a mí no me vale. Ni yo voy a meditar 5 horas al día, ni vivo en un monasterio. Yo tengo una hija, coges el autobús y tal. Yo no estoy ahí, ¿no? Y entonces empecé a estudiar lo que eran, cómo podemos hacer pequeñas cosas que a mí me valgan en el día a día, ¿no? Y en el día a día de los que vivimos, ¿no? Normalmente. Entonces, pues esas pequeñas cosas, para una situación que el día a día, pues
Voy a intentar aprender un poquito de respiración en este momento que lo necesito. Llego a casa y estoy muy cansada. Llegas a casa y hay tal situación que es estresante. O como la respiración en ese momento, coger aire por la nariz, soltarlo por la boca, ralentizar la respiración o llevar tu atención durante un minuto a tu respiración hace que las cosas poco a poco, yo lo que digo es que a veces digo, yo estudio para ver cómo mantener un poco la dignidad en ciertas situaciones. Luego ya vamos a llegar a prevención, a que no nos afecte, pero de momento vamos a ir también ahí porque estamos empezando, ¿no? Y a lo mejor pues es como muy arrogante decir, oye, que te calmes, ¿no? Dices a alguien esto, bueno, ¿y cómo se hace eso? Y no lo sé hacer, ¿no? Entonces esas pequeñas cositas, ¿no? Entonces algo que estudiamos mucho es la respiración, ¿no? Entonces cómo pues coger aire por la nariz de forma, por ejemplo, contando en tres, que pueden ser 3 segundos, y la exhalación que sea más larga, contando en seis. Intentamos eso, que hacer que la respiración sea como de unas 10 respiraciones por minuto. Intento en un momento, como he dicho antes, llevar un paso atrás y decir, bueno, pues ha pasado esto, voy a verme a mí, voy a observar. Entonces ahí ya cojo un poco más de perspectiva. Cómo trabajar un poquito con la postura corporal en ciertas situaciones, es decir, utilizar nuestro cuerpo para llevar esa situación de una forma eso, más digna, ¿no? Que nos mantenga, que no perdamos el control y reaccionemos y estallemos, que hace daño a los demás, pero también mucho a nosotros. Pero lo bonito es que lo podamos ir probando también, no solo cuando estamos ahí, que todo se nos cae, ¿no? Sino estoy esperando el autobús o estoy caminando. Voy a ver mi respiración, voy a concederme ese cuidado, ¿no? Entonces el concepto es muy bonito porque lo que se ve, que esto se llama el efecto remolque del bienestar, es que cuando empiezas a hacer algo con el objetivo de estar bien, voy a respirar un momento a ver si vuelvo a estar bien. El cerebro interpreta que te estás cuidando y entonces ya se activan otros mecanismos para favorecer tu cuidado. Entonces ese concepto de voy a intentar cuidarme un poco. Nazaret, ¿cómo sabes que el cerebro interpreta que estás haciendo eso como si te estuvieras cuidando? ¿Qué se enciende que tú llegas Porque a decir esa favorece. frase? Exacto, muy bonito, porque favorece aquellas acciones que te cuidan, las pide, frena más aquellas que te dañan. Por ejemplo, las personas cuando se apuntan a gimnasia empiezan de repente a comer mejor, a controlar mejor el estrés, no solo porque te lo digan allí, que no te lo dicen, sino porque el concepto de cuidado es integral y es intrínseco. Que si luego llega algo que es aversivo, lo vas a rechazar más. Ah, No cuidarse significa tolerar actos que te hacen daño, por ejemplo. Empiezas como a ser más consciente de tu propio cuerpo. Decía Heidegger, ¿no? Cuidar nuestra esencia es aprender a poner límites. Que no, esto me hace daño, pues ahora lo vuelvo a hacer. Luego, por ejemplo, la sensación de bienestar, la sensación de refugio dentro de uno mismo. Eso, por ejemplo, también se ha visto que correlaciona con actos como aprender a respirar, ¿no? Yo observo mi respiración, eso es un acto de cuidado y entonces eso correlaciona con una sensación de que en mí misma encuentro más refugio. La sensación de que el propio cuerpo te sostiene, más conciencia corporal, más bienestar, más satisfacción con uno mismo. Hay mucha correlación entre esos actos de cuidado y lo que vemos en la psicología, que es, pues eso, al fin y al cabo, cuidarse más. ahora, ¿cuánto tengo que hacer yo algo para que se convierta en una herramienta para Un esculpir mi hábito. cerebro? O sea, ¿cuántas veces tengo que respirar a lo largo de La cuántos pregunta días? del millón. Esa es la pregunta que siempre se hace. Pues depende de la motivación y depende mucho de unas personas a otras. Es muy, muy variable. Sobre todo depende de la motivación. No es lo mismo aquel que aprende a respirar porque es cuestión casi de supervivencia, porque está muy mal, a aquel que lo aprende por curiosidad. Claro, Nosotros lo vemos, por ejemplo, en las personas que vienen a aprender a meditar. No es claro. el mismo, ¿no? El que dice, he oído que esto está bien, a necesito estar bien, ¿no? Eso, por ejemplo, la motivación es muy importante, pero sobre todo el factor que afecta a todo. Esto es un artículo publicado en Science. Es que da igual el programa de meditación que hagas esto o lo otro, es la regularidad, la constancia, la constancia. ¿Por qué? Porque nos engaña muchas veces el que, he comprendido lo que me han dicho,
me parece muy interesante, sí, 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 lo veo, lo entiendo todo, pero eso no significa que lo hayas incorporado. Una cosa es la información, otra es el conocimiento. Incorporamos algo cuando lo hacemos un hábito, cuando ya nos habita. Y la única forma que se conoce, al menos desde el punto de vista cerebral, es la constancia. Hay cosas que entran directas, ¡fu! Pues bueno, porque hay una fuerte motivación por algo, pero no son siempre O sea, normalmente lavarte el los caso. dientes y respirar debiera ser algo que uno hiciera al hilo, ¿no? Pues mira, eso que dices, precisamente esta mañana en la reunión de laboratorio que tenía con mis compañeros, hablábamos de por qué, cómo hemos incorporado, cómo hicimos para incorporar los hábitos de higiene. Antes las personas no se duchaban todos los días ni se lavaban los dientes todos los días, ¿eh? Al menos en Europa. Esto era así, ¿no? Y recordábamos de cuando pues, las aguas fecales se tiraban por la ventana, ¿no? Entonces, hemos introducido en nosotros la higiene. Entonces, hoy en día la ducha es regular, la gente se lava los dientes normalmente, ¿no? Entonces, ¿cuándo vamos a introducir la higiene mental? Eso lo tenemos que aprender. Igual que yo me ducho todos los días y después de comer me lavo los dientes o llego a casa y me quito los zapatos. ¿Por qué no cuando llegue a casa me quito aquellos zapatos mentales, ¿no? ¿Por qué no día a día dedico unos minutos a lavarme los dientes y hacer algo que me mantenga un poco limpio, ¿no? Entonces eso que hemos separado, la mente y el cuerpo, pues nos ha llevado a pensar que lo otro va solo y se autogestiona solo, pero no, la mente hay que cuidarla tanto más que cuidamos a nuestro cuerpo. Entonces, para mí, pues eso es lo que intentamos hacer desde la investigación y desde la divulgación y pedagogía. A ver si empezamos a incluir hábitos de higiene mental, ¿no? Sería muy bonito. Sí, muy necesario, sobre todo porque Yo además confío. sentimos un cierto agobio bien brutal a propósito de la cantidad de exposición que tenemos, por un lado a la realidad, que está descarnada, y por otro lado a las tecnologías que nos la Exacto, sobrerepresentan. exacto, exacto. Entonces, Sí, sí. junto con respirar, tratar de comer mejor, ejercitarnos, ¿qué otros elementos uno debiera meter en su saquito de herramientas para proteger y esculpir el cerebro como Pues necesitamos? mira, William James, que es uno de los padres de la psicología, considerado el padre de la psicología, aunque era médico, decía, la realidad es aquello a lo que yo presto atención. Hay algo que a mí me llama mucho también, ¿no? Y es a lo largo del día a qué le presto atención. Entonces es verdad que cuando llega la noche a lo mejor te pones a ver el móvil, no siempre las cosas más interesantes, ¿no? Entonces hay que también a lo mejor ahí tener esa visión de a qué le quiero dedicar atención. Ahora bien, también es verdad que el bienestar muchas veces casi es como una obligación más. Nos estresa, nos puede llegar a estresar. O sea, que no puedo ver el móvil, me tengo que poner a leer, me tengo que poner a meditar. No sé, ya es como a veces se transforma en eso, en más presión, entonces hace el efecto contrario. Entonces yo creo que para mí lo importante es primero interiorizar por qué es importante cuidarse. Hipócrates se dice que dice, ¿no? Porque claro, se le atribuyen tantas frases, que decía que el peor paciente es el que te obedece, el mejor paciente es el que comprende, ¿no? Entonces decir, mira, es que si haces esto te vas a estresar más, o te vas a cansar más, o esto quizá te va a venir mejor. Entonces cuando lo vayamos comprendiendo, pues vamos favoreciendo esas formas de cuidar. Pero también insisto en eso, en que a veces ya tenemos como demasiada presión y el bienestar tiene que ser una fuente que nos proteja, ¿no? No puede Claro, convertirse pero en es que esclavitud. hay otro elemento bien terrible y es que hoy día cuando tú pones esa escena como voy a dejar de ver el móvil porque en realidad tengo que leer, igual hay algo en dejar la tecnología que es parecido a dejar la droga, ¿no? O sea, me refiero a Sí, que sí, sí, es adictivo, es la presión por adictivo. tomar el móvil o por leer el celular, por estar ahí haciendo scrolling, es muy grande porque estamos muy automatizados para eso Completamente. y dejarlo es un esfuerzo. No nos va a salir fácil tampoco, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, Esto, por ejemplo, un punto muy bonito, porque nos habla también un poco de la humildad que tenemos que tener hacia nosotros mismos, ¿no? Dice, deja el móvil. Ya, ya, pero es que mi cuerpo me pide más móvil, ¿no? Porque son muy adictivos y ya lo sabemos, hay muchos estudios, ¿no? Entonces,
vuelvo a lo que decía antes, hay veces que nos imponemos o somos muy tiranos con nosotros mismos, ¿no? Entonces, si Sí, no dejo el móvil, me enfado conmigo misma. No, tienes que saber que es mejor que lo dejes, no tantas horas, pero también tienes que saber que te va a costar porque eso está diseñado claro. para que sea adictivo, Como ¿no? más amor, Entonces, ¿no? saber que lo que tenemos enfrente no es un rival fácil. Por Claro, tanto, también hay que ser un poco compasivos con uno mismo. claro. Aún así, intentarlo, por supuesto. No estoy diciendo que nos abandonemos a ello, pero sí que a lo mejor poner más cuidado, decir, sé que me va a costar, ¿vale? Entonces sé que me va a costar dejarlo, pues sé que tengo que hacer un poquito a lo mejor más de esfuerzo, ¿no? Claro, claro. Te quiero llevar hacia un último lugar, porque me explicabas antes de comenzar esta entrevista por qué tu libro se llamaba El puente donde habitan las mariposas. Sí. Y me pareció muy interesante esta idea de que las neuronas en sí mismas necesitan puentes. O sea, el milagro del cerebro, el milagro de la Puentes. conciencia, el milagro de nuestro desarrollo, tiene que ver con que esas neuronas se comunican, tienden puentes. Y la magia Exacto. ocurre en el puente, no ocurre, ocurre porque se pueden conectar las neuronas. Si no se conectan, de hecho nos enfermamos, ¿verdad? Entonces, me encantaría saber qué rol tiene la conexión. Y aquí quiero ir de lo pequeño, de las neuronas, hacia lo grande, las personas, las sociedades, las relaciones, en la mejor salud cerebral. Mira, muy bonito eso. Roger Penrose, Nobel de Física, decía lo grande, lo pequeño y en medio la mente humana. Las neuronas, mira, te saca aquí una neurona. Es un peluche, le doy la vuelta porque es un poco, a veces me da vergüenza. La neurona sería esto es el cuerpo neuronal, pero lo importante son tanto sus ramas como sus raíces, que se llaman dendritas y axones. Ajá, A través de estas ramas y raíces, de las dendritas y axones, se conectan con la otra neurona. ajá, Una neurona en sí no procesa información, no podríamos computar información a un nivel general. Necesitamos redes de neuronas, cooperación, integración entre neuronas, se tienen que comunicar. Entonces, lo que Ramón y Cajal descubre es que las neuronas estaban como muy pegaditas y se pasaban la electricidad de unas a otras, es decir, información de unas a otras. Por tanto, la riqueza de nuestro cerebro reside en las conexiones neuronales. ujú, ¿Vale? Por ejemplo, en la enfermedad de Alzheimer, pues aquí se pone algo en medio e impide que esta neurona se lo comunique a la siguiente. Entonces ya no podemos hacer nada. Entonces realmente todo se basa en la interacción, en la cooperación entre neuronas. Si nos vamos un poquito más arriba, no es una zona del cerebro la importante. Antes se decía, aquí está la memoria, aquí está la atención, aquí está el lenguaje. Hoy sabemos, hemos abandonado ese localicionismo, que es que las cosas están aquí, aquí y allí, y hablamos de redes cerebrales. Lo importante no son las regiones cerebrales, que sí, por supuesto, sino la comunicación entre ellas. Para que yo pueda estar hablando ahora, hay muchas zonas del cerebro que se están enviando información de unas a otras. No lo está haciendo una sola parte del cerebro. A su vez, nos salimos del cerebro. El cerebro necesita de la relación con el resto de los órganos. Ahora, mi cerebro está escuchando qué está haciendo mi corazón, cómo estoy respirando, qué está pasando en mi estómago, qué ha pasado en mi intestino, qué está pasando con mi postura corporal, qué está pasando alrededor mío. Entonces, una interacción entre el cerebro, mi cuerpo y mi entorno. Si aquí hubiese alguien, o yo estoy hablando contigo, incluso aunque lo estemos haciendo a través de la pantalla, se está produciendo una relación entre nuestros cuerpos. Entonces yo no puedo ser yo sin ti. Necesito de la interacción del otro para ir aprendiendo, para ir comunicándome, ¿no? Y a su vez dependemos de muchísimas más cosas, ¿no? Por ejemplo, no le damos importancia a la influencia que tiene el entorno que nos rodea, su estética, todo eso se está metiendo dentro, ¿no? Entonces estamos en un paradigma, a mí me parece muy bonito, muy complejo matemáticamente, pero muy bonito, que nos habla de conexión entre personas, conexión entre órganos, conexión con el exterior, es decir, conexiones, ¿no? Y por eso yo creo que la riqueza, como decía Heidegger, ¿no? El filósofo, el puente es un lugar, o sea, el puente en sí es un lugar. Muchas veces no es uno ni otro, es la interacción entre ello, ¿no? Y esa es también la base de la plasticidad cerebral.
cómo vamos cambiando la interacción entre las cosas. Entonces ya digo que pues eso genera un paradigma más complejo, pero también mucho más rico para poder comprender o estudiar un poquito más la conducta humana.